Comenzamos ahora el Congreso Tecnológico Nacional con el tema Escenarios presentes y futuros de la energía en esta Expo Técnica 2023. El 2030 está marcado por objetivos de desarrollo sostenible aprobados por los Estados miembros de Naciones Unidas. Ellos quieren poner fin a la pobreza, proteger al planeta y mejorar las vidas de las personas, y para conseguirlos se ha establecido un cambio completo en la gestión energética, reducción de gases de efecto invernadero, mejora de la eficiencia energética y aumento de las renovables en la generación de electricidad. Esta transición debe apoyarse en información clara, en capacitación y, por supuesto, en cambiar nuestro estilo de vida. Van a estar presentes en el panel con algunos de los temas mencionados: Martín Dapelo, coordinador del Comité de Financiamiento y miembro de la Comisión Directiva de CADER, Cámara Argentina de Energías Renovables; Paulo Medeiros, prosecretario de AUDER, Asociación Uruguaya de Energías Renovables; Juan Carlos Villalonga, es político y ecologista profesional, y también los va a acompañar el ingeniero Ricardo Airasca, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Armstrong en la provincia de Santa Fe, y además es presidente de la Comisión de Energía de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Va a moderar la ingeniera Natalia Catalano, miembro fundador de Plataforma H2 Argentina, representante de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Yo lo tengo que bajar un poquito. Bueno, invito a los oradores a sentarse en el living. Luego de las exposiciones vamos a tener un breve espacio para algunas preguntas. El ingeniero Héctor Pagani, que ya estuvo con nosotros haciendo la presentación de la Asociación Argentina de Energía Eólica, se encuentra también, no entra en el living, pero lo tenemos aquí en primera fila, también pueden hacerle consultas a él. Vamos a iniciar entonces con los temas de energía solar. Va a iniciar hablando Martín Dapelo. Martín es miembro de la Comisión Directiva de CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables, y coordinador del Comité de Financiamiento. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos en esta jornada. No sé si la presentación y el puntero. Bueno, ¿les parece? Tenemos una presentación, pero mientras se soluciona el tema técnico, arrancamos a charlar sin la presentación. Primero, comentarles muy cortito que CADER, que es la Cámara Argentina de Energías Renovables, somos más de 100 empresas de toda la cadena de valor de las energías renovables, lo que nos permite tener una mirada muy completa de todo lo que sucede en el sector, y que trabajamos tanto a nivel nacional como internacional en la difusión de las mejores prácticas, en la rápida aceleración de la transición energética y la adopción de estas nuevas tecnologías. Vamos a charlar un poquito hoy sobre lo que es, acá está la presentación, sobre lo que es el crecimiento de la energía solar. Por acá lo que les comentaba de CADER, esto lo pasamos rápido, total, les va a quedar la presentación para ustedes. Charlar un poquitito sobre energía solar y debatir con los colegas si es o no de las que más va a crecer, de la que mayor proyección tiene a nivel mundial, ¿no? En qué estado está hoy y qué proyección vemos y las nuevas tecnologías. Entonces, primero vemos que en el mundo las energías renovables están creciendo a un ritmo muy acelerado. Hoy aproximadamente representan un poquito más del 20% de la matriz energética mundial. Y sabemos también que la Agencia Internacional de Energías Renovables nos dice que si triplicamos los esfuerzos y llegamos a superar el 60% de penetración de energías renovables en la matriz energética mundial, podríamos reducir el 90% de las emisiones necesarias, ¿no?, para llegar a lograr los objetivos del Acuerdo de París. Bueno, ahí también se pronostica que la energía solar es una de las que más va a crecer a futuro. Y ahí tenemos que hablar de la disponibilidad del recurso, ¿no? Cuando hablamos de la disponibilidad del recurso, ustedes saben que todas las energías renovables, o sea, son ilimitadas, dispersas algunas, otras encontramos, cuando hablamos de hidroeléctrica,
es a donde tenemos el río. Cuando hablamos de bioenergías es donde tenemos la materia prima. Pero la solar tiene la particularidad que la encontramos en cada centímetro cuadrado del planeta, ¿no? O sea, a diferencia de otras fuentes de energía o en hidrocarburos que tenemos que ir a hacer la explotación a un lugar en particular, la energía solar la tenemos en cada centímetro cuadrado del planeta. Eso está buenísimo porque primero que nos permite hablar de independencia energética, ¿no? Tanto de los estados, de las provincias, gobiernos locales, y después la independencia energética a nivel industrial, comercial o residencial. Al existir la tecnología y existir el recurso, tenemos la opción. Después es una cuestión que vamos a ir analizando, de costos, de conveniencia, todo, pero tenemos el recurso y tenemos la tecnología. Y cuando decimos, bueno, el recurso solar que tiene Argentina, que es de los mejores niveles de irradiación a nivel mundial, pensemos que, por ejemplo, Alemania tiene la mitad de recurso que la provincia de Buenos Aires, pero tiene 60 gigawatts de potencia instalada solar. Y nosotros decimos, bueno, con la extensión de país que tenemos, nos servirá en el sur. Bueno, también tenemos paneles en la base Marambio, ¿no? O sea, tenemos que entender que la tecnología solar se puede utilizar en absolutamente todo el planeta. Después, lo que tenemos que analizar es que es una tecnología muy sencilla y simple. Ojo que después al momento de diseñar un proyecto hay 1000 formas de meter la pata, pero la tecnología es muy sencilla. ¿Por qué? Porque partimos hablando de una celda de silicio, que puede ser monocristalino, policristalino, de los distintos componentes del panel. Muchas celdas son un panel solar, que puede ser de distintos tamaños, paneles chicos, paneles grandes, ¿no? Muchos paneles son un string, un arreglo, y muchos arreglos son un gran parque solar. Entonces no hay otra ciencia en el uso de esta tecnología, es escalable y es súper sencilla. Y cuando conjugamos que tenemos recurso disponible en absolutamente todos los lugares del planeta y con una tecnología tan sencilla y escalable, también se nos genera por primera vez en la historia que se puede generar energía a muy pequeña escala, a pyme, con una tecnología muy sencilla. Los paneles solares es una tecnología, no gira nada, generamos energía sin que gire nada, sin que gire una turbina, sin que gire un motor, sin que haya ninguna otra complejidad. Entonces, muy sencilla de mantenimiento. Cuando hablamos de las ciudades, hoy casi el 60% de la población mundial vive en las ciudades. Las ciudades ocupan el 2% de la superficie del planeta. Entonces somos 8.000 millones de personas, para el 2030, 2050 se estima que casi el 70% de las personas viven en las ciudades, y ahí la energía solar es la que más ventajas tiene para adaptarse a lo que son las ciudades, ¿no? Porque a veces en las escalas de generación de energía renovable o disponibilidad de los recursos, no es fácil que pensemos poner molinos aerogeneradores acá en la costanera, ¿no? Se podría, pero bueno, tiene otras implicancias. Y así tenemos parques de gran escala. Acá yo les quiero mostrar qué es lo que está pasando en Argentina. Todas estas fotos que vamos a ver son de acá. No tenemos que ya ir a buscar ejemplos como hace 10 años atrás, que teníamos que mostrar fotos de España, de Alemania, de Estados Unidos. Esto es en Cauchari, que fue por un tiempo el parque más grande de Latinoamérica, y ahora se está ampliando a 500 kilowatts, y tenemos, como pueden ver en lo que fue el Plan Renovar y Mater, más de 40 proyectos fotovoltaicos de gran escala en todo el país. Después tenemos pequeña escala. En el país tenemos más de 100 pueblos que están desconectados del SADI, del Sistema Argentino de Interconexión. Ahí tenemos el ejemplo de Olaroz Chico, que funcionaba con un grupo electrógeno diésel y se reemplazó por paneles solares y banco de batería. ¿Y saben cuál fue la primera reacción de los pobladores del lugar? No se escucha más el ruido del generador, además de que tienen 24 horas energía, que no disponen, no tienen que disponer del combustible y la disponibilidad del combustible, que a veces no tenían 24 horas. Después tenemos distintos parques, provincia de Buenos Aires con el programa Proinget, parques chiquititos de 100 kilowatts, cuando van a Mar del Plata los pueden ver en el peaje de San Borombón, parques en Guanguelén, tenemos 23 parques del Proinget en provincia de Buenos Aires, y así se están desarrollando parques en todo el país. Tenemos a Armstrong, ahora que vamos a ver el ejemplo de ellos también. Después también podemos utilizar paneles solares a nivel industrial. Acá tenemos, acá muy cerquita, Buquebús,
o la rural. Y fíjense cómo se adaptan los paneles solares en las ciudades. Estamos en plena ciudad y tenemos 400 kilowatts en buquebús, más de 600 kilowatts en la rural, ¿no? Tenemos también escala comercial, pequeños comercios. Este es un caso de un hotel en Córdoba, con generación distribuida, que inyecta en el punto de consumo sus excedentes. Escala residencial, con lo fascinante de la energía solar, de esto que decía, que de las celdas empezamos a tener los paneles y las instalaciones y los arreglos, que este mismo panel solar que se utiliza en una casa es el mismo, en definitiva, ha cambiado un poquitito, ha mejorado la eficiencia, son más grandes, más chicos, pero es lo mismo que está en Cauchari. O sea, que el mismo panel solar que se usa para una casa es el mismo panel solar que usamos para un parque de 300 megas, ¿no? Y después tenemos otros usos de luminarias solares, de pequeños usuarios aislados de la red. Esto es el programa PERMER, que permite que saquemos de la pobreza energética a lugares de población dispersa. O sea, hoy la tecnología está y es costo efectiva. Costo efectiva es, digamos, ya es una decisión después, digamos, de política, es decir, de llevar estas soluciones absolutamente a todos lados. Donde hay energía y desarrollo, bueno, con energía renovable y con energía solar en particular, podemos tener escuelas con luz, pequeñas salas de atención de primeros auxilios, o sea, todos lugares que hoy capaz no tienen ese acceso. También podemos tener bombas solares, antenas de comunicación, o sea, infinidad de usos a donde ya la tecnología existe. ¿Y hacia dónde va la tecnología a futuro? A integrarse a las construcciones, a dejar de utilizar a los paneles solares como una obra adicional, sino que la integremos desde el momento del diseño de una construcción. ¿Por qué? Porque hoy existe vidrio solar para usar de fachada, digamos, de curtain wall de los edificios, ¿no? O sea, tenemos distintos materiales. Bueno, fíjense, esto es un caso, tuve la oportunidad de visitar en China, donde son edificios de curtain wall que generan su propia energía con la fachada. Después tenemos estos casos de paneles flexibles, que también es una excelente tecnología, en donde tenemos techos que tal vez no soportan el peso de los paneles por cuestiones estructurales. Entonces, cada vez más tenemos soluciones que se adecúan a la construcción, digamos, a hacer la misma cubierta de la construcción, como el caso de las tejas solares. No puse acá, tienen el ejemplo del último edificio de Google en California, que van a ver que es como un tejado, que como si fuesen escamas de pescado, bueno, que son todas pequeñas tejas solares, y es espectacular, ¿no? Y usa este concepto de tejas solares. Y después también vamos con el almacenamiento, ¿no? O sea, en una segunda etapa que todavía cuesta, ¿no?, por precio y por penetración de mercado, incorporar el almacenamiento de la energía a nivel residencial, lo que nos va llevando cada vez más a cambiar de un modelo que veníamos de una generación concentrada con grandes plantas de energía, miles y miles de kilómetros de línea de transporte. En Argentina tenemos más de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión, ¿no?, y ser un usuario pasivo que solamente podíamos apretar una tecla y usar la energía, y estamos pasando a un futuro de generación distribuida, un futuro de energía limpia, donde también podemos tener grandes parques de generación, pero de energía limpia. En este caso ahí pongo una foto de un parque eólico. Para mí el verdadero cambio de paradigma es esto de la generación distribuida, de generar en el punto de consumo, ¿no?, y evitarnos gran parte de las inversiones de esta red de alta tensión, que son necesarias también, ¿no? Siempre esto es un conjunto de soluciones, ninguna mata a la otra, ¿no? Todo es complemento y todo tiene que estar a disposición del usuario de acuerdo a su necesidad. Pero lo principal es que podemos ser usuarios activos y ser gestores de la energía, ya no ser usuarios pasivos que solo apretamos una tecla, sino que generar nuestra energía y saber gestionarla, ¿no? Acá todavía es muy incipiente el tema de los vehículos eléctricos, pero vieron que se está hablando, y tenemos en Estados Unidos, Europa, que tengo un vehículo eléctrico que lo enchufo en mi casa, lo cargo, y como si al otro día no me voy a trabajar y tengo el vehículo cargado, en vez de usar la energía de la red, hago que el vehículo con la energía que cargué el día anterior la uso en mi casa. Entonces, ahí nos convertimos en gestores energéticos y entendemos qué estamos demandando, cómo, cuándo, por qué, ¿no? Y para terminar, yo creo en lo personal
que la generación distribuida es el motor de la transición energética justa, por varias cuestiones, después Cali va a ampliar sobre el tema, pero principalmente por lo que es la generación de empleo, la independencia energética, la democratización de la generación eléctrica, ¿no? Que ya no son más grandes grupos económicos, sino que se puede ese mercado desperdigar en muchas pymes y generar mucho empleo local de calidad en todo el país. Diversidad de aplicaciones, como vimos, perspectiva de género, ¿no? También a nivel mundial se estima que el 32% las mujeres tienen de participación en lo que es las energías renovables, mientras las energías convencionales tienen un 20%, con lo cual todo el sector de renovables es muchísimo más apto para lo que es el trabajo de las mujeres. Y en lo que es desarrollo de industria nacional tenemos muchísimas oportunidades, y acá solamente poner un comentario de desmitificar que a veces lo que se dice que las energías renovables o la solar es todo importado. Hoy una instalación fotovoltaica industrial o comercial, el 55% de los componentes son nacionales, digamos, se puede llegar a un 50 y 50, ¿no? Y que esas importaciones, esas divisas que se utilizan para importar los componentes para generación distribuida, generan un beneficio fiscal al país en el corto plazo, porque cada kilowatt hora que nosotros nos autogeneramos es un kilowatt hora que no lleva subsidio, entonces recuperamos rápidamente. Así que, digamos, comentarles esto de que la generación distribuida además nos va a ayudar a cumplir las metas de reducción de emisiones de la NDC nacionales. Bueno, con esto termino, muchas gracias y le doy el pase a Cali. Gracias, Martín. Damos lugar ahora al ingeniero Pablo Medeiros. El ingeniero Pablo Medeiros es prosecretario de AUDER, la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, y nos va a hablar sobre el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y por qué es la que más avanza. Hola. Bueno, un gusto estar con ustedes. Un gusto estar con ustedes. A ver, Martín ha sido muy abundante en explicar la tecnología de la energía solar, y yo no voy a repetir muchas cosas porque la idea no es decir las mismas cosas. Entonces yo voy a hablar un poco de un par de minutos sobre la energía solar y por qué es la que más avanza, y después le voy a contar una cosa un poco diferente, que es qué ha pasado con las energías renovables en Uruguay, cómo el Uruguay ha hecho la transformación, la primera transformación energética, que fue la de convertir la matriz eléctrica uruguaya en 90% de energía renovable, y qué pasó a continuación, porque estamos hablando del Acuerdo de París. Todos tenemos un gran problema en este planeta y eso no se está cumpliendo. Entonces, sin poner alarmas, simplemente contando la realidad y lo que mi país, que es un pequeño país, pero que tiene es decir, una manera de trabajar muy metódica y unida, que es muy importante, qué es lo que ha hecho y cómo está yendo hacia adelante, tratando de cumplir per se el Acuerdo de París. Entonces, por eso ahí tenemos una frase que dice: Uruguay nuestra bandera, y ustedes ven ahí la bandera nuestra flameando, que es el viento, y el sol que está en el medio en un ángulo de nuestra bandera. Eso nos da nuestra libertad. Este es el cuadro de la libertad de Uruguay. Y también nos da la independencia energética. Nosotros tenemos hoy de fuentes renovables, hidráulica, una parte compartida con Argentina, solar y eólica, y ahora cuando avancemos un poco más vamos a ver que Uruguay ha logrado dar un estadio para la industria uruguaya, que muchas tienen comercio internacional. Ha generado un documento estatal certificado y validado, que es un certificado de uso de energía renovable,
que eso de alguna manera está enfocado a la ruptura de las barreras arancelarias que van a venir con todos estos temas de no poder cumplir con el Acuerdo de París de alguna manera. ¿Por qué la renovable es la que más avanza? Hoy por hoy, la solar, está por debajo de la eólica en el costo de la energía producida. O sea, y tiene otras ventajas. Estamos hablando de que, como dijo Dapelo, tenemos la generación distribuida en el sitio de consumo prácticamente. Entonces podemos seguir creciendo en el consumo sin ahogarnos con la falta de capacidad de transmisión. Ese es un tema importantísimo. Pero si ustedes miran acá, en 2020 la energía solar está por debajo de la eólica terrestre. No estamos hablando ya de la eólica offshore, que es lo que tiene hoy Europa para desarrollar. Todavía tenemos mucho en Latinoamérica para desarrollar en eólica terrestre. Y así todo, estamos más baratos en el costo total con operación y mantenimiento de una eólica. Y bueno, la sencillez que tiene, ¿no? Lo escalable que es. Puedo tener 2 kilovatios en mi casa y puedo tener 500 megavatios en un desierto. O sea, y el know-how es muy similar. Entonces, vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas que están resumidas en este cuadro. Lo primero que es un recuerdo inagotable a escala humana. Vamos a decir, no creo que quede ningún ser humano en la faz de la Tierra cuando el Sol realmente se extinga. Entonces, eso es inagotable. También la energía se produce cuando se tiene la alta demanda. O sea, nosotros, ¿cuándo consumimos realmente energía? El 90% de las personas de día. Entonces, también coincide, es muy bueno. También es un suministro a largo plazo. Nosotros estamos previendo que una instalación solar no tiene una vida útil inferior a 30 años. Entonces, ¿qué otras plantas nos duran eso? Bueno, lo modular, ¿no? 40 kilovatios es una planta para una industria pequeña o un comercio o un centro logística o así, y 100 megavatios para una utility. No tienen restricciones ambientales. O sea, tú podés poner a funcionar una planta y no tenés realmente ninguna observación ambiental, no tenés dificultades para pasar. En mi país, para poner en funcionamiento los primeros parques eólicos, tenías, si superaban los 10 megavatios, que no es nada, estamos hablando de 4 o 5 aerogeneradores, si superabas esa potencia, tenías que pasar por un proceso de habilitación, permisos, no bajaba de 1 o 2 años. Entonces, ¿qué decisión podés tomar si vas a poner a funcionar la planta dentro de 2 años? En cambio, una planta solar la ponés a funcionar instantánea, es un fast track impresionante. Bueno, el costo de operación y mantenimiento prácticamente no tiene, ¿ah? Es muy bajo. Las únicas plantas que tienen algo más de costo de operación y mantenimiento son las muy modernas que tienen traqueo, que son con movimiento de paneles en seguimiento solar, que realmente no abundan, porque encarece la tecnología, encarece la operación y mantenimiento. Bueno, y la alta durabilidad, como dijimos, es impresionante. Bueno, ahora, ¿cuáles son las desventajas que todo el mundo marca? Bueno, uno es que la producción de paneles solares es altamente contaminante. Yo no lo niego, pero hagamos un balance, ¿no? O sea, ¿cuánto realmente produce y cuánto se consume en su fabricación? Y bueno, antes eran 10 años, ahora son 2 años. O sea, hoy en 2 años un panel ya produjo toda la energía que consumió para su fabricación. La otra desventaja es que es muy dependiente de la climatología y de las condiciones atmosféricas. No es lo mismo tener un panel solar en Buenos Aires, con un sol relativamente diáfano, que tener un panel solar en la Ciudad de México, donde tenés un smog. ¿Ah? La producción solar baja muchísimo. Bueno, con el sol también, se apaga el sol, se apaga la producción solar. Y tiene una inversión, cuando hablamos de 100 megavatios, que es bastante mayor de repente que lo que es la compra de una turbina aeroderivada,
que es una producción rápida con gasoil, y ya la tenemos funcionando y salimos del paso. Bárbaro, pero es fósil y no queremos ir por ahí, ¿no? Y bueno, la variabilidad durante el día, pero todo esto se puede resolver. Hablamos de baterías, hablamos de otras fuentes complementarias. En mi país, por ejemplo, hay una altísima complementariedad. No tenemos ni gran sol ni gran viento, pero juntos son fenomenales, porque nosotros tenemos muy buen sol de día y muy buen viento de noche. Entonces nosotros podemos tener esa complementariedad y no dependemos tanto, porque la hidráulica nuestra no está para desarrollar, ya está totalmente cumplida, no tenemos capacidad de incorporar hidráulica. Bien, no me quiero ir del tiempo. Entonces, otra cosa importantísima, nosotros tenemos políticas nacionales energéticas. El país tiene una línea que supera gobiernos, supera periodos y sigue siendo la misma, está laudada. Entonces, fue aprobada, por ejemplo, la política energética actual en 2005 y es la misma política energética hasta 2030. Está basada en las energías renovables, está basada en la aplicación de biocombustibles. Bien. ¿Qué otra ventaja tenemos? Nosotros trabajamos con certeza, credibilidad y bajo riesgo. Nuestro país no sale a vender espejitos. Nosotros nos vienen a buscar porque nos conocen, saben que nosotros cumplimos, saben que tenemos un compromiso de cumplimiento. Entonces, cuando llegaron los financiamientos para los parques eólicos, decía, bueno, pero si lo va a comprar la utility del Uruguay, eso está asegurado, no hay ningún riesgo. O sea, no tiene un sobreprecio ese financiamiento. Después, bueno, otro importantísimo, ya logramos nuestra primera transición energética. ¿Y qué logramos? Que nuestra matriz energética renovable supera el 90%. Estamos incluyendo la hidráulica, ¿no? Pero en 2020 tuvimos una seca que siguió hasta este año, y en 2020 nuestra matriz energética eléctrica fue certificada con 90% de renovable. ¿En base a qué? A que tenemos la capacidad que con energía, con biomasa que tenemos, con hidráulica, aunque mengue, con eólica y con solar, podemos prácticamente cumplir toda la demanda. Y la térmica, para nosotros, que es altísimamente cara, porque nosotros no tenemos ningún recurso petrolífero, esa, bueno, la tenemos que tener. Llego a mi casa y no hay luz, me mato. Bueno, llego a mi país, no hay luz, me mato. Tengo que prender un ciclo combinado, no tengo más remedio. Bien. Y ahora empieza lo que estamos ya en un proceso de intentar descarbonizar la matriz primaria. Porque nosotros cuando hablamos de la matriz eléctrica, que tenemos un 90%, pero en la matriz primaria, ¿cuál es nuestro real valor? Aquí tenemos lo que es la evolución de la energía eléctrica en no renovable y renovable. El azul de ahí abajo es la renovable. Ustedes ven cómo el fósil ha ido disminuyendo, y ustedes ven, pero estamos hablando de la matriz eléctrica, no hablamos de la matriz transporte ni la matriz complementaria de energía primaria. Y ahí ven lo que es naranja, vamos a decir, lo que es fósil, que prácticamente estamos por debajo del 10% en electricidad. Y acá tenemos lo que yo les mencioné, el certificado de energía renovable. Esto es entregado a una empresa, certificado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, donde dice que en el año 2020 esa empresa, en base a 8% de energía de biomasa, eólica un 38%, fotovoltaica un 3% y hidráulica un 43%, tiene un 92% de uso de energía de fuente renovable. ¿De dónde sale esto? Bueno, tiene un sistema de control, hay una administración del mercado eléctrico parecido a CAMESA, vamos a decir, que tiene rateado hora a hora cuál es la producción de energía de las 80 plantas de energía que hay en Uruguay y sabe cuál es el mix exacto. Bueno, en función de cada cliente, en sus horarios, se emite este certificado, que a alguien le dan 92, a otro le dan 88 y a otro le dan 97, porque si le tocó todo el día y había viento, bárbaro. Entonces, esto es una cosa que se ha avanzado y muy reciente. Salió este año los certificados y vienen desde 2020 para adelante, 21 en adelante.
Bueno, ¿cómo evolucionó nuestro parque de generación? ¿Ah? Seguimos hablando de generación eléctrica. Teníamos 12 plantas en 2010, de las cuales 7 eran térmicas, hoy quedan solo 35. De esas 7 se desactivaron, creo que fueron 3 plantas, y se incorporó un ciclo combinado. Y hay unos motores, unas turbinas pequeñas. Pero eso es para pico, cuando no tenemos energía de base completa, renovable. Y pasamos, como dije, de 12 centrales a 80 centrales. Entonces dice, este parece un mundo maravilloso, ¿no? Estamos tenemos todo renovable, teníamos 2.400 megavatios instalados, tenemos 5.000. Es un país muy pequeño, ¿no? Estamos hablando que esto es más chico que Entre Ríos, ¿no? Pero bueno, tenemos 5.000 megavatios, estamos con 80 centrales, de las cuales solamente 5 son fósiles. Qué mundo ideal, ¿no? Pero pasemos a la realidad. ¿Qué pasa con la matriz primaria? Es toda la energía que consumimos en el Uruguay. Teníamos un 45% de fuente no renovable y seguimos teniendo un 39%. Y para Uruguay, ¿cómo pasamos para un país tan chico, cómo pasamos del 45 al 39? Pusimos $4.000 millones en la reconversión de la matriz eléctrica. Es mucha plata. ¿Y cuánto bajamos? ¿6%? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Pero hay cosas que pasan. Estamos en tiempo, si podemos ir redondeando. Sí. ¿Qué pasó? Pasó esto. Si miramos ahí, el consumo sigue creciendo. Entonces, por más que tengamos, no podemos cubrirlo todo con hidráulica. Y entonces, para ello, entramos en lo que va a llamar la segunda transición energética, que va a ser apalancada por el hidrógeno, siempre tratando de ir a lo que es el compromiso del Acuerdo de París. Estos son varios de los puntos que este compromiso para la segunda transición energética está enfocado. El H2 verde es el más poderoso. Va a ser muy importante los cambios en el marco regulatorio, porque es muy importante que el crecimiento que Uruguay necesita, que estamos hablando de $40.000 millones, no 4.000, no puede salir todo del Estado, no puede salir todo de la eléctrica, tienen que ser los privados. Y entonces hay que facilitar los negocios de contrato entre privados. Tampoco le puedo pedir al que tiene una fábrica de hidrógeno que ponga sus aerogeneradores, porque no tiene ni línea de transmisión para llegar. Tiene que hacer un acuerdo con alguien que se especializa en la producción de energía y otro que se produce en la especialización. Hay más cosas importantes y solamente voy a mencionar ahora, como vamos a ir tratando de cerrar, qué es lo que hay en hidrógeno verde en Uruguay. Hay 3 a 4 proyectos que ya están en desarrollo. Estamos hablando que no están en ejecución, estamos en evaluaciones primarias, pero son proyectos muy importantes. Hay un proyecto de GIF Alemania, Chile, con $4.000 millones de inversión para producir biocombustibles. Alguien dice, pero ¿eso de dónde va a salir? Y va a salir del agua el hidrógeno, ¿no? Entonces ya con todo el problema que hubo en agua de hidrógeno en Uruguay, hidrógeno, agua, cosas, y agua seca, y ahora ¿qué vamos a hacer? No va a haber agua. Una industria de hidrógeno como esta consume la misma agua que un frigorífico grande. Con eso matamos la conversación, ¿no? No hay más que discutir. Otros usos importantes que se le van a dar, tratar de darle mucha a la movilidad eléctrica y la promoción de otro tipo de uso. Por ejemplo, en Uruguay nadie usa la electricidad, no se usaba mucho la electricidad como fuente de calefacción. Ahora tenemos energía renovable, ¿por qué no la podemos usar? Entonces, bueno, bombas de calor, todo ese tipo de cosas. Y el pensamiento ya se implantó hasta en la petrolera uruguaya, que dice, hoy importamos combustibles fósiles, mañana tenemos que exportar nuestro viento y sol. ¿Cómo? Bueno, combustibles sintéticos, hidrógeno, ese tipo de cosas. Pero todas las petroleras están en el camino, no solamente la uruguaya. Bueno, muchas gracias. Tenía más para decir, pero los tiempos son los que hay. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Estamos seguros de que tenías mucho más para decir y muy interesante todo lo que has comentado. Ahora vamos a seguir un poquito con solar. Nos va a hablar el ingeniero Ricardo Airasca, que es gerente de Cooperativa Eléctrica de Armstrong, de Santa Fe, y presidente de la Comisión de Energía de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Bueno, buenas tardes. No voy a usar PowerPoint porque fui invitado por Ricardo. Yo venía con otro tema y bueno, me citaron a esta mesa para que comente la experiencia de la localidad de Armstrong. Y todo eso arrancó en el año 2013 cuando desde el directorio de la EPE, junto con 4 directores más, impulsamos la primera resolución que permitió a un usuario conectarse a la red. Se trata de la resolución 444 del año 2013. Tiempo después, el Gobierno Nacional, en el año 2015, en un esfuerzo compartido, es decir, la cooperativa tenía que poner la mitad del dinero y el Estado ponía la otra mitad, encaramos lo que fue la primera planta fotovoltaica que tuvo la provincia de Santa Fe. Bueno, eso, el aporte del Estado era para que nosotros aprendamos a hacerlo, y bueno, acá la Cámara también nos dio una mano muy grande en ese momento, porque en ese momento decían que, bueno, para hacer esto tenían que haber EPCistas, que tenían que venir de otro país, que nosotros no lo podíamos hacer. Y nosotros de nuestra cooperativa, con nuestra gente, la hicimos con ayuda de esta gente que tenía experiencia. Y bueno, sacamos muchas conclusiones, muchas de esas las compartimos a nivel nacional con quien tengo aquí a mi lado, Carlos Villalonga, que fue un legislador que impulsó la ley 27424 sobre también el mismo tema, sobre energía renovable distribuida, y fue uno de los legisladores que siempre nos abrió las puertas y siempre tuvimos un diálogo fluido, intercambiamos muchas experiencias y yo se lo agradezco profundamente porque no siempre los legisladores están dispuestos a escuchar a la gente, y menos si uno viene de un pueblito del interior que a veces nos menosprecian un poco, ¿no? Muchas conclusiones hemos sacado de ese proyecto en cuanto a la medición, en cuanto a la cantidad que se podía generar, pero fundamentalmente cómo había que hacerlo. Pero como eso venía junto con lo que es redes, mejor dicho, lo que es medición inteligente, es que la conclusión más importante que sacamos es que si nosotros lo que prestamos el servicio de distribución eléctrica no manejamos datos, dentro de algunos años vamos a tener un socio metido dentro de nuestra cooperativa. Porque va a ser imposible prestar el servicio eléctrico sin una red, por ejemplo, de Internet, ¿no? Las cooperativas a veces prestan el servicio de Internet por un recurso más, pero no va a ser en el futuro un recurso más. Va a ser una necesidad que van a tener porque los usuarios van a tener un mercado mayorista donde van a poder vender su energía y comprarla y venderla. Y van a tener que estar comunicados con nuestro medidor, con ese mercado, y comprarán energía en el momento que sea más conveniente. Yo siempre digo el ejemplo de, le vamos a decir a la próxima generación de electrodomésticos inteligentes, porque ahora dice que son inteligentes, pero son medianamente inteligentes, todavía no lo son tanto. Uno va a programar, yo quiero que el lavarropa arranque cuando la energía valga tantos pesos, ¿no? Y si hasta el viernes no llegó a ese precio, quiero que la lave igual porque el fin de semana tengo que salir. Más o menos eso. Así como hoy Google nos, simplemente poniendo una palabra, nos trae millones de datos, ese electrodoméstico consultará a un mercado donde le traerá quién tiene el precio y si puede venderlo, ¿no? A su vez hará la compra, le avisará a la cooperativa a quién se la compró y bueno, un software organizará cómo se paga, ¿no? Lo primero que quiero decir es que había gran miedo de parte de las distribuidoras de esta generación, le tenía miedo que la gente generara y con eso tuvimos que trabajar codo a codo acá con en ese momento el legislador para explicarle a las distribuidoras que generar era una oportunidad. Era una oportunidad, imagínense, en una localidad
como la de Armstrong, todos los meses se van 60 millones para pagar la energía al mercado. Vamos a suponer un extremo, vamos a suponer que todos nuestros usuarios generaran. Somos 15.000 habitantes. ¿Se imaginan 60 millones, que esos 60 millones, en lugar de irse al mercado, se lo estemos pagando a nuestra propia gente y 60 millones circulando entre 15.000 personas? Sería fantástico, nuestro comercio no sabría qué hacer con el dinero. Bueno, esa fue una de las grandes batallas que tuvimos, incluso dentro de la propia empresa provincial. Los mandos medios en un primer momento lo vieron como una amenaza. Y lo que ahora ven como una amenaza es que haya almacenaje. Y les vuelvo a decir lo mismo, es otra oportunidad que tiene el movimiento cooperativo. Y en eso el gobierno en este momento nos está dando otro subsidio, trabajando con la Universidad Tecnológica de Rosario y la USAM. ¿Y qué vamos a analizar? ¿Cómo cuánto tiene que valer la batería para que él la use en su casa? ¿O como cuánto tiene que valer la batería para que la industria la use para trabajar en el horario pico? Ese va a ser nuestro estudio y nuestro aporte. Hemos sacado muchas conclusiones y algunas inéditas. Todos dicen, bueno, si yo genero y no tengo baterías, solo estoy aportando energía. Y créanme que este año, en enero, ahorramos en la demanda 200 kilovatios porque se dio justo el pico de generación de nuestra planta con el pico cuando le estábamos comprando la EPE, porque era un momento de mucho calor, estaban todos con los aires acondicionados puestos. Y respecto a lo que dijeron los que hablaron antes que yo, que la conveniencia de lo eólico, de lo solar, yo me formé en lo eólico, yo estuve en Comodoro Rivadavia, en la Comisión Regional de Energía Eólica, y todos dijeron algo, pero yo voy a agregar algo más, que nos pinta un poco de cuerpo entero. Los argentinos somos malos haciendo mantenimiento, malísimos. Y entonces, la planta fotovoltaica es algo que funciona y que lo único que hay que hacer es a veces cortarle un poco los yuyos abajo y limpiar el panel para que no pierda rendimiento. Y la otra cuestión es que cuando hay crisis, yo digo que hay dos opciones, o llorar o vender pañuelos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, este habla de generar en un momento donde es muy difícil. Justamente este es el momento donde hay que comprar las plantas fotovoltaicas. Nosotros hemos desarrollado, le hemos calculado desde Armstrong a 8 cooperativas que quieren hacer 200 kilovatios de generación, sin contar la nuestra. ¿Y por qué se nos ocurre justo ahora? Cuando nosotros tenemos una inflación tan alta como la que hay ahora, al gobierno que esté no le queda otra alternativa para que no se frene la economía de dar subsidios a tasa subsidiada. No hay otra forma. Habrán escuchado 50% de la tasa de Banco Nación. Con lo cual uno está tomando un crédito en pesos que con la inflación que hay, te está pagando el 50%, con la inflación que hay, dentro de 3 años está pagando nada. Y está generando algo que debido a lo que le debemos al Fondo Monetario, no va a haber forma de que se nos ocurra subsidiar algo porque no nos van a dejar. Es buena hora que no nos dejen, ¿no? Porque eso trajo más inconvenientes que soluciones. Entonces vamos a vender algo que va a estar actualizado en dólares, pagando un crédito en pesos. Por eso que a veces la crisis nos da grandes oportunidades. Aparte de eso, en mi localidad, porque siempre las cooperativas hacemos cosas y damos por hecho que los demás todos saben, o que nos cortamos solo, y a veces la gente quiere participar, ¿no? Si no lo ve como un proyecto, lo hizo la cooperativa, pero lo ven, la cooperativa es de ellos, pero no lo ven como un proyecto propio. Hicimos reuniones en ese momento, reuniones ciudadanas, en donde surgió una idea fantástica. ¿Qué nos dijeron la gente? Entre todas las cosas que nos sugirieron, ¿no? Fue que la cooperativa no tomara ganancia con lo que generaba, que ese dinero lo reinvirtiera en más generación fotovoltaica
hasta que eso fuera algo sustentable. Y es por eso que los otros días ampliamos nuestra planta y la llevamos a 300 kilovatios. No es un número alto, pero con algo se empieza. Es decir, si hacemos una vez un secretario de Energía me dijo, las obras tienen el tamaño de quien la encara. Y claro, si nosotros hacemos una analogía de qué demanda tenemos y cuánto hemos instalado, hagan lo mismo con el Estado. Es decir, qué demanda tiene el Estado y cuánto tendría que instalar para alcanzarnos. Por eso que la ventaja también es que es totalmente modular, ¿cierto? Yo puedo arrancar, hay industrias que han arrancado con 40 kilovatios, 25, otras se han aventurado un poquito más, y la posibilidad de seguir ampliándolo. Siempre lo que digo, bueno, traten de conseguir un terreno que... Y algunos se asustan del precio del terreno. Miren, nosotros hemos decidido pagar el doble de lo que produciría en soja. Estamos hablando de Armstrong, zona sojera por excelencia, ¿no? Bueno, pagarle ese arrendamiento, el doble, a la persona, al dueño del campo, que después de 30 años se lo devolveremos, porque simplemente se lo arrendamos, porque ese es otro problema. Estamos en una pampa gringa donde los italianos tienen ese mandato de no vender el campo, ¿no? No te lo van a vender. Entonces uno le dice, no, yo te lo alquilo y dentro de 30 años te lo devuelvo. Fíjense que la planta le lleva 28 días de generación de volver ese arrendamiento, cuando es casi 3 veces, y si fuera 2 le lleva 22 días. Es decir, que lo que genera en 22 días está pagando el arrendamiento. Ni que hablar si usamos los bajos, porque como toda planicie hay lugares donde no se cultiva. Es más, se está haciendo un área industrial nueva en Armstrong, porque la que está ya está llena, ya no hay más lugar para que entre ninguna otra industria, donde tenemos la planta fotovoltaica. Y por una resolución de hidráulica, que como uno va a poner techos, va a haber muchos techos, y eso provoca que el agua vaya mucho más rápido y entonces genera un impacto ambiental que hay que regularlo. Entonces, ¿qué le hace hacer? Le hace hacer en alguna parte un retardador, un lugar donde se acumula el agua y que demora lo que aceleraron los techos. Cae sobre los techos, se acelera, no hay absorción porque está techado, pero le manda el agua al reservorio. Ese reservorio no se puede hacer nada, pero adivinen qué, paneles solares se pueden poner. De hecho, lo estamos haciendo. Y ya llegamos a un convenio con la gente del parque para poner los paneles en la zona inundable. Y hay una ventaja más. Como nosotros necesitamos un transformador para inyectar la energía, obviamente, ¿no? Todavía por Wi-Fi no lo podemos hacer. Ese transformador que está ahí, lo podemos usar para la planta, para inyectar energía, pero también lo puede usar una industria, porque yo estoy inyectando y la industria está sacando. Es decir que a un transformador a lo mejor de 400 kVA, que es el que pensamos poner para tener 400 kilovatios de generación, lo va a poder estar aprovechando una industria que va a estar ahí a la par en el parque, que tenga 400 kilovatios de demanda. Bueno, y ahora... Perdón, Ricardo, para redondear, podríamos redondear también, sí, porque estamos en esto acá simplemente para redondear qué es lo que estamos haciendo ahora, que dije que el almacenaje. Bueno, lamentablemente hemos tenido algunos problemas en la importación, por la falta de dólares estamos un poco complicados, pero esperamos en poco tiempo tener esta experiencia de almacenaje de energía de la propia planta, y es una información que la compartimos con todo el mundo, como hicimos con la planta fotovoltaica. Nosotros hemos recibido cooperativas de todo el país, en un momento llegaron a venir tantas que teníamos que organizar días de visita, decíamos, bueno, los viernes recibimos, y créanme que les dimos toda la información que teníamos, porque ese era el trato que teníamos con el gobierno, ¿no? Es decir, que la tecnología que nosotros aprendíamos a hacer, que aprendíamos de esa experiencia donde el Estado había puesto parte del dinero, nosotros lo comportamos para que ese efecto se multiplicara en distintas cooperativas del país. Y lo estamos logrando. Bueno, nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora le vamos a dar espacio a Juan Carlos Villalonga. Él es político, ex diputado nacional, ecologista profesional, consultor especialista en energías renovables, hidrógeno, cambio climático y desarrollo sostenible. Bueno, buenas tardes y voy a hacer algunos comentarios. Hay una presentación, pero voy a hacer algunos comentarios que procuran ser complementarios a lo que han hecho los colegas previamente. Creo que todo esto que estamos escuchando, todos más o menos somos conscientes de que son parte de los cambios profundos que se están dando en el mundo de la energía. Es decir, todos percibimos que esto está ocurriendo y tiene un nombre específico que recién se mencionaba. Estamos en un proceso de transición y que no tiene relación o tiene poco que ver con los cambios tecnológicos que se han dado en el mundo de la energía en las últimas décadas. Es decir, donde han aparecido tecnologías nuevas, han aparecido algunas innovaciones, pero que se han incorporado, yo diría, lentamente y bastante naturalmente dentro de la evolución tecnológica al mundo de la generación y la prestación del servicio eléctrico. Lo que estamos viviendo ahora es la respuesta que tenemos que dar a una externalidad que también se mencionó, que es el cambio climático, y que básicamente eso se transforma o se traduce en políticas, también se mencionó, a través del Acuerdo de París, un acuerdo marco a nivel global, pero que luego se traduce en políticas nacionales que procuran acelerar este proceso muy profundo, radical de cambio tecnológico, que no es ni más ni menos que reemplazar las fuentes de origen fósil, el combustible, el petróleo, el gas, el carbón, por fuentes que no generen emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono. O sea que estamos hablando de una externalidad ambiental que obliga a una transformación muy profunda del sector energético, entre otros sectores de la economía. Esto como así. Y esta transición se ve de esta manera. Y algo primero que me parece importante que lo tengamos en mente, porque también se dijo y estuvo implícito en lo que mencionaron los anteriores exponentes, es que estos cambios que ya estamos percibiendo van camino a una aceleración y son cambios disruptivos y que modifican la actividad de muchos de ustedes como distribuidores de energía. Es decir, el mundo de la energía en todo su segmento, en todos sus eslabones, comienza a ser profundamente impactado. Y esto que dibujo esquemáticamente allí, uno lo puede expresar en que estos son las emisiones, o que esto es el volumen de la economía, ahí en el anaranjado, el volumen de la economía vinculada a los combustibles fósiles, que comienza en un proceso de declive acelerado, y una nueva economía o nuevas tecnologías que comienzan a ganar posiciones y a reemplazarlo, libres de emisiones. Y esto genera esta transformación. Y esto es lo que estamos tratando de hacer a través de todo lo que hemos estado conversando. A veces es difícil percibir lo que se viene, porque todavía estamos en las etapas preliminares. Y yo creo que el mensaje que quiero darles es: no piensen los próximos 10 años mirando a la velocidad a la cual se produjeron los cambios en los últimos 10, porque la velocidad es otra, se incrementa. Y es exponencial lo que cada una de estas tecnologías van generando en mayores cambios. O sea, la distribuida precipita la medición inteligente precipita otros cambios y viene el almacenamiento, y eso precipita mayores y mayores cambios. Y todo eso hay que darle la bienvenida. Pero también eso implica desafíos, que también algo se mencionó, desafíos regulatorios, que para ustedes es muy importante. Es decir, cómo administramos este cambio. No siempre es fácil, y por la discusión que vos mencionabas regulatoria tiene que ver con eso. Cómo generamos las leyes, las normas, los modelos de negocio en un mundo que está cambiando de esta manera. Entonces, voy a ir rápido, vos me avisás, Nati, para cuando... Una de las características de esta transición, de esta transformación profunda, yo dije, bueno, es la descarbonización, el reemplazo de las fuentes de energía. Pero
algo que también se dijo, a lo que vamos es un mundo donde se electrifica el servicio de la energía. La energía se electrifica. Esto lo podemos ver. Ya tenemos más electrodomésticos y más, digamos, vamos desplazando, por ejemplo, el gas. Los calefactores van dejando lugar a los aire acondicionados eléctricos, las cocinas eléctricas comienzan a ganar espacio. El automóvil pasa a ser un electrodoméstico más. Es decir, ya no es el auto a nafta, sino que es el auto que vamos a tener estacionado y está enchufado. Es decir, ese es el mundo que viene y no es que algún día va a llegar. Esto ya está a la vuelta de la esquina. Y todo esto impacta en esto que decimos el modelo de negocio y la prestación del servicio y el desafío regulatorio. Y para mencionar esto de la energía distribuida que nos comentaban antes, uno puede pensar, bueno, esto es una parte marginal o menor de la inserción de las renovables y en este caso de la solar fundamentalmente. Pero no es así. Es decir, el ingreso masivo de la energía solar viene dado, por supuesto, en los grandes parques como se estuvieron mostrando, pero también del lado de los usuarios, también del lado del consumidor. Y eso impacta en los distribuidores, claramente. Es decir, tus clientes comienzan a ser ahora generadores. Fíjense que esto es la evolución de cómo ha ido incrementándose la capacidad renovable año tras año. Esto es de principios de este año. Lo que se prevé de ingreso de 2023 ya está superado, ya hoy los pronósticos es que va a ser mucho más. Pero a lo que simplemente quiero mencionar es que fíjense la barra anaranjada y roja, todo eso es solar. Y fíjense que lo anaranjado es solar en grandes parques y lo que está en rojo es distribuido. Es una porción muy importante que ahí, al momento que se hizo este gráfico, implicaba un aumento de 76.000 megas. Es decir, no es que la distribuida es la hermanita más chica de la energía solar a gran escala. Son dos componentes de enorme importancia. Es decir, no miremos la distribuida como una pequeña excepción o un pequeño componente de las renovables. Juegan las grandes ligas. Y esto también lo mostraban antes. ¿Cómo impacta todo esto? Bueno, vamos a un sistema eléctrico muy diverso, donde los actores ya no son unidireccionales. Soy un generador puro y soy un consumidor puro. Paso a ser un usuario generador, pasa a haber distintos puntos de generación, ya no es solamente el Caucachario, el gran parque solar, sino que de repente una distribuidora genera energía y un usuario en su casa genera energía. Todo eso pone en crisis el modelo que tenemos en la cabeza, el modelo regulatorio que tenemos previsto, cómo gestionamos la factura. Bueno, todo ese desafío que no se resuelve con una única medida o con una decisión sola. Todo eso va a ir evolucionando en la medida en que vayamos incorporando tecnología. Yo diría, la transición tiene, desde el punto de vista tecnológico, muchísimo de las incógnitas o de los interrogantes bastante despejadas, yo diría. O sea, la tecnología, por suerte, viene evolucionando de una manera que como uno hubiera deseado que ocurra. El declive de los precios es realmente extraordinario. Ahora, la verdad, donde estamos atrasados es en la parte política, es decir, la parte regulatoria. ¿No? Hoy estamos demorando, nos pasa en la Argentina, hoy estamos demorando el ingreso de muchas de estas tecnologías porque no hemos generado los marcos regulatorios adecuados. O tenemos un sistema regulatorio que da mensajes de distorsión. Los precios, cuando subsidiamos el consumo, estamos dando un mensaje que distorsiona todo esto. Es decir, ¿para qué voy a ser eficiente en el uso de la energía si me la regala? Pues sí, todo esto es lo que... Por eso en aquellos países como el caso de Uruguay, donde no hay tanto ruido o distorsiones, estas cosas vuelan, ¿sí?
Bueno, el esquema, como yo les decía, de un sistema eléctrico que además intercambia información. Es decir, la distribuidora ya va a poder saber exactamente quién está generando, cómo, dónde hace falta, y eso a su vez en el sistema eléctrico nacional es también manejado de manera inteligente, porque además no solo tenemos usuarios que son activos en el sistema, sino que además dependemos en mayor medida, cada vez más, de fuentes que tienen, que son intermitentes. Y para eso hay que dotar al sistema de inteligencia, en todo sentido, para poder manejar esa variabilidad, no solo en la demanda, sino también en la generación. Bueno, acá volvería a repetir algo que recién se decía al principio, la simpleza de todas estas tecnologías. La verdad, la generación distribuida se basa en un esquema muy simple. Por supuesto que hay que hacer las cosas bien y con cuidado desde ya, pero haciendo las cosas bien y sabiendo qué hay que poner y qué no hay que poner es muy simple. Insisto, la complejidad es estrictamente, yo diría, regulatoria. En lo personal, en el año 2001, abril del 2001, hicimos la primera instalación distribuida acá en la ciudad de Buenos Aires. Abril del 2001. Me tocó estar en diputados para sacar la ley y fue en el 2017. Miren el tiempo que pasó. Todo ese tiempo no fue la tecnología la que estaba atrasándose o no la teníamos disponible. No teníamos disponible el marco regulatorio. Nuestra cabeza no había evolucionado para poder generar los marcos regulatorios frente a algo que era distinto. Y eso era tanto para los legisladores, para los distribuidores, para el ENRE. Hubo que, en aquel momento las discusiones eran con Legisa era el presidente del ENRE, que nos dejó poner ese sistema como sistema piloto para estudiar. Pero todo eso había que vencer barreras que eran más que nada barreras desde el punto de vista regulatorio, por decirlo de manera simplificada. Como también se mencionó, todo esto es muy simple y amigable para el usuario, para poner en la casa. Y también fíjese que aparecen estas cosas. Esto es la página de Tesla, lo invito a que vayan a mirar cómo vende los autos Tesla. Lo vende bajo este concepto. El auto va a estar en una casa que va a tener que ser inteligente y va a tener que tener energía solar. Por eso vende, fíjense arriba, vende paneles solares y vende esto de las tejas solares, el solar roof. Son tejas que son como paneles solares. Entonces, la venta del auto está íntimamente vinculada a ese hogar que pasa a ser un hogar que genera. Y el auto pasa a ser también una batería. El auto está estacionado allí y también me permite tener energía disponible si en algún momento hay un déficit en el servicio. Pero, como ven, es toda una revolución que va ocurriendo y todos ustedes, todos nosotros tenemos que ir adaptándonos progresivamente, pero va a haber que hacerlo obviamente cada vez más rápido. Bueno, fotos de las distintas variaciones. ¿Algún comentario sobre el marco regulatorio y esto el desafío regulatorio? Y acá, Nati, nuevamente vos me parás. El marco legal para las renovables en la Argentina, para hacer una división esquemática, la 27191 está regulando lo que es el ingreso de las renovables en el mercado eléctrico mayorista, que también significó una disrupción. Hubo que atender a la excepcionalidad o a la particularidad de las renovables para ver cómo ingresan en ese mercado. Pero todavía falta mucho. Por ahí se mencionó, creo que vos decías, el ciclo combinado que pusieron último. Ese ciclo combinado va a tener poco uso, muy poco uso. Entonces ya no le vamos a poder pagar el servicio que presta ese ciclo combinado a como le pagábamos hace 20 años, que le pagábamos por la energía que generaba. Ese ciclo combinado de repente va a estar operando algunas horas. Entonces, si es por la venta de energía, no quiebra. O sea, le vamos a tener que pagar especialmente para que esté disponible. Es decir, una matriz energética con muchas renovables hay que ir adaptándolo a este tipo de particularidades también, para hacerlo flexible.
Cuando aparezcan, ya Chile lo está discutiendo, el marco regulatorio para la incorporación de grandes centros de almacenaje, de almacenamiento, baterías, en el mercado eléctrico mayorista. ¿Cómo se vende o cómo factura ese que tiene la batería? ¿Qué es? Bueno, es un nuevo jugador. Es decir, va a estar asociado a planta de generación, es un jugador individual. Bueno, para mencionar que en el mercado eléctrico mayorista todavía esta disrupción no ha terminado. Y del lado de lo que estábamos recién mencionando, distribuida, es decir, el usuario generando o la transición energética del lado de la demanda, está regulado a través de la 27424, que plantea una serie de criterios para que pueda el usuario a nivel nacional sentirse protegido de que tiene un nuevo derecho. Y después hay una cantidad de cuestiones regulatorias que deben resolverse en cada jurisdicción. Bueno, esto es lo que está pasando hoy día en Argentina. Hoy tenemos la estadística nacional, yo calculo que esto, el doble puede ser que no está declarado. Puede ser, el doble, vamos a decir. Pero tenemos 24 megas, 25 megas ya arriba de los techos de la gente. En pymes, en hogares. ¿Es mucho, es poco? Es poquísimo, es muy poco. Si vemos lo que está pasando en Brasil, fíjense, yo estoy una contorsión, es lo azul, 22.000 megas. ¿Cuánto es? 1000 veces más. 1000 veces más tiene Brasil. ¿Sí? Y todo eso es energía que alimenta el sistema, donde el Estado no puso un peso, porque lo pusieron los usuarios, empresas, familias, comunidades, pymes, de todo tipo, instalaciones agropecuarias, y está generando una cantidad, fíjense que en potencia es más que lo que tiene Brasil en grandes parques solares. Esto da de la dimensión de lo que yo mencionaba al principio. No estamos hablando de un jugador menor, estamos hablando de un gran jugador. Y en este mundo de esta transición, cada metro cuadrado que puede producir energía eléctrica lo tenemos que aprovechar. Bueno, por supuesto que acá esto tiene que ver mucho con los precios. Es decir, en la medida que Argentina comienza a tener precios de la energía que reflejen sus verdaderos costos, ahí las renovables entran sin problemas. La verdad que no quiero entrar en tecnicismos, pero ¿qué es lo que hace la ley 27424? La que regula o la que ha sido la que dispara y que tomamos, por supuesto, los antecedentes previos que ya existían. La ley lo que hace es otorgar un derecho nuevo al usuario. Es decir, el usuario de energía eléctrica era un usuario pasivo, como antes se mencionaba. Ahora le estamos diciendo, usted tiene el derecho a generar energía renovable. Tiene el derecho a autoconsumir y si le sobra, tiene el derecho y la distribuidora la obligación de comprar. Un nuevo derecho y una nueva transacción aparece, que después viene toda una cuestión en cascada acerca de cómo se resuelve, cómo se factura, etc. Y en esto voy avanzando. Se eligió el modelo de facturación neta, que muchos de ustedes lo conocen, que es que el neteo entre lo que yo consumí de la distribuidora y lo que yo le pudo haber inyectado, bueno, tiene un precio a la electricidad que yo compro y la distribuidora me va a pagar un precio que es el mismo precio que compra la energía en el MEN. O sea, que le sea un punto de indiferencia a la distribuidora, porque obviamente hay que buscar que esto no haga colapsar el servicio eléctrico. Si el equilibrio hay que buscarlo y tenemos cosas todavía pendientes que resolver. ¿Vos me habéis hecho señas ya? Sí, bueno, último, vamos para no... Bueno, la ley tiene diversos instrumentos, pero esto es interesante. ¿Quiénes son los que están ya en la Argentina? Y esto ocurre en cualquier lugar del mundo. ¿Quiénes son los que están apostando fundamentalmente a la distribuida? Y fundamentalmente los que más potencia ponen son el sector comercial, las pymes. Bueno, varias de las fotos que vimos tienen que ver con eso, grandes galeros industriales, el caso del parque industrial que vos mencionabas, galpones.
mucho al sector agropecuario, porque tienen necesidad de bajar la cuenta de la luz, porque tienen capacidad de endeudamiento, saben pedir un crédito, lo saben hacer, compran un tractor, no van a poder comprar un parque, una instalación solar. Es decir, tiene el mecanismo de ir al banco, pedir la plata, hacer la inversión, y todo eso facilita que en ese segmento hagan esas inversiones. Y además tienen que bajar la cuenta. Por eso, edificios corporativos, muchos lo hacen también por una cuestión de definición corporativa. Es decir, no todas las decisiones, incluso vos mencionabas cómo esto se integra en la arquitectura. Esto es fundamental. Cuando una corporación o una cooperativa o una empresa, la que sea, hace su edificio, no siempre elige lo más barato. Elige cómo quiere tener la fachada, elige qué arquitectura representa más mis valores. Es decir, va a ir una fachada vidriada, va a ser de cemento, va a ser una reja, va a aparecer una cárcel, no sé, depende. Entonces ahí aparece lo solar como parte constitutiva de esa definición arquitectónica. Y no es menor eso, digo, porque a veces se lo ve como algo superfluo, pero en la arquitectura, insisto, no siempre uno coloca el material más barato. Es una comunicación en la arquitectura y lo solar comunica también. Por eso digo que a veces no siempre es el cálculo estrictamente económico. Hay también allí una componente, vamos a llamarle soft, que no siempre tiene que ver con lo que viene en la factura. Bueno, nada, no voy a avanzar mucho más, hay cuestiones técnicas, pero creo que la energía distribuida, y también se mencionó, la eficiencia por parte de los usuarios, convierten o hacen la parte de la transición energética de este lado de la demanda. Nosotros como usuarios, no como aquellos que se dedican a producir energía, sino nosotros como usuarios somos también parte activa de la transición energética. Bueno, estas reflexiones y después, si hay dudas, conversamos. Bueno, muchas gracias, Cali. Dedicamos ahora 10 minutitos por si hay alguna pregunta entre panelistas o alguna pregunta del público que quieran realizar. Antes del break hacemos unos 10 minutos de intercambio. Igualmente, después de que termine el bloque, con este ratito de intercambio, se pueden hacer consultas a los panelistas en el evento, ¿sí? Sí, esta es una pregunta para los tres, pero a lo mejor es una pregunta tonta, ¿no? Me van a disculpar, porque yo soy religioso de las energías alternativas, renovables, pero no conozco la parte solar. Yo digo que me impresionó el precio del kilovatio de la energía solar, 17 centavos de dólar. ¿Cuánto, pensando que acá hay mucha gente pensando en el negocio, en pymes, cuánto se podría de valor agregado sacar? Es decir, nosotros en Argentina no producimos las celdas de silicio, porque seguramente debe ser tecnología muy complicada. Comprando en Asia esas celdas, pero armando los paneles solares acá, ¿qué proporción de dinero sería con posibilidad de hacer negocio? Como ejemplo, la hace la CONEA. La CONEA pega los solares, hace los paneles que usan los satélites. ¿Eso se puede hacer en Argentina o es medio desubicada la pregunta? Bueno, muy buena la pregunta. Tuve la posibilidad de visitar fábricas de paneles solares en China. Mi opinión es que es una batalla que no conviene pelear. El 90% de los paneles se fabrican en China. La fábrica de paneles en sí no genera mucho empleo. Créeme, cuando las que visité, hay un chino en esta punta de la línea, 100 metros, o sea, la celda hace todo un robot y al final de la línea de producción hay otro chino que mira si salió todo bien y nada más. Y después es logístico, obviamente que hay todo un componente económico, ¿no? De generación de empleo indirecto. Entonces, a mí me parece que no es una batalla que tengamos que dar. Por ejemplo, Brasil, con 2 millones de instalaciones y 24 gigas,
tiene ahora 10 laminadoras, o sea, es importar la celda y laminarla, ponerla en el vidrio y hacer el sándwich. No creo que sea muy importante. También lo que yo mencionaba al final de mi presentación, el componente hoy de los paneles solares en una instalación ronda el 35%, 35%, o sea, y acá en Argentina tenemos carísimos los precios, así como en el mundo están 18 centavos el watt FOB en China. Acá en Argentina, por las restricciones a las importaciones que venimos teniendo en los últimos años, generación distribuida, los costos de los paneles y los inversores se duplicaron en el último año. O sea, todo el mundo baja en dólares, como mostraba Pablo, los costos en Uruguay, en Argentina se duplicaron. Entonces, ¿por qué no crece? Yo siempre hago, cuando tengo la oportunidad de charlar con distintos funcionarios, el Plan Nacional de Energía y Cambio Climático de 2017 nos decía que teníamos que tener al día de hoy unos 22.000 usuarios de generación distribuida. Tenemos 2.000. O sea, entre los 1.300 y los de Santa Fe tenemos 2.000 usuarios. ¿Qué pasó con los 20.000 que faltan? Bueno, ¿qué pasó? Pérdida de competitividad. En un combo letal para la distribuida, que es mantener la tarifa subsidiada, que no, acá en Buenos Aires yo hago proyectos para instalación, y hablar de repago en Capital o Gran Buenos Aires hablamos de más de 15 años. En Córdoba, ¿por qué Córdoba lidera la generación distribuida en el país? Porque pagan el triple de tarifa que pagamos en Buenos Aires. No lo exime igual a que está pagando el producto el doble de lo que tiene que costar en Uruguay o en Brasil o en Chile, porque tenemos unas restricciones de mercado y no tomamos a la generación distribuida como una actividad esencial. El último impuesto a las importaciones del 7,5%, los insumos de vaca muerta, que llevan la misma cantidad de porcentaje importado que llevan las renovables, están exceptuados. La generación distribuida no. Entonces el panel que tiene que poner una empresa paga el impuesto país. Entonces hay un punto, creo que sí tenemos que trabajar para desarrollar industria nacional, en estructuras, en cables, en ingeniería, en instalación. O sea, se puede trabajar muchísimo en desarrollo de industria nacional, en inversores también. Los paneles, creo que no vale la pena correr esa batalla. Sí puede ser a nivel experimental y decir, bueno, y tener una planta modelo, pero no creo que valga la pena en una tecnología que, bueno, ustedes saben perfectamente, hace 2 años hablábamos de un panel estándar, era hablar de 250 watts, hoy tienen 600 los paneles, 700 watts tiene un panel, 680 los que están en Intersolar de los últimos. Entonces, montar una línea de producción te queda obsoleta en 2 años, con la velocidad que tienen, digamos, los asiáticos, ¿no? O sea, que yo lo veo por lo menos de esa forma, que es una batalla que no vale la pena. También yo quiero agregar algo, es decir, a veces se toma cuánto tiempo retorna la inversión. Bueno, con esto que yo explicaba antes de que uno puede sacar un crédito en pesos y lo que va a vender está en dólares, es decir, cualquier estudio de retorno de inversión se va a acelerar muchísimo, pero tampoco deben caer en esa trampa de, generalmente el que va a generar no tiene que atraer a inversores, es decir, la pequeña pyme, entonces no tiene inversores que le dicen, che, a ver, yo pongo en tu empresa dinero y en cuánto recupero la inversión, no está en esa competencia. Y entonces yo les pregunto, cuando ese mismo, perdón, los contadores, ¿no? Pero ellos tienen su función de cuidarnos, que no quebremos, pero cuando hacen esa pregunta, yo les contesto, está bien, puede que a lo mejor sea larga la recuperación. Ahora, de todas las otras inversiones, ¿vos me podés asegurar, como en esta inversión, que voy a retener el retorno? Y una vez que lo tengo y la máquina boba de hacer plata, decime otra inversión que me aconsejes en la empresa en donde yo tenga esa cuestión asegurada. Y la otra cuestión, que también salió de la experiencia de Santa Fe, también con la provincia, que a todas luces le daba tanto subsidio que convenía generar.
Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿Santa Fe tendrá una avalancha de gente pidiendo generar? ¿Por qué no ocurrió? Por una razón muy simple. La gente no cree en los gobiernos. Entonces dice, sí, hoy me conviene, saco un crédito, pero resulta que después me pasa como con la 1050, que pagué y perdí todo. Entonces nosotros, desde Armstrong propusimos, no en la última Biel, en la anterior a la pandemia, hicimos una propuesta también que surgió de estas asambleas ciudadanas, y que la gente me decía, mirá, si yo tuviera que devolver con energía, no tengo problema. Es decir, yo tengo una planta que genera 100 y resulta que 20 se lo tengo que devolver en energía a la red. No me importa si el precio es bajo, es alto o lo que sea. Lo valorizamos en tantos kilowatts y eso sería un mecanismo que inspiraría confianza. Además de agregar un seguro por si tenés la mala suerte de que caiga un rayo, no ocurre mucho, pero ha ocurrido, que le cae un rayo y se te quema, tener un seguro justamente para poder reponer el equipo, ¿no? Y fue una propuesta que, bueno, la tiramos y todavía no la levantó nadie, ¿no? Es decir, pero nosotros vamos a insistir y en todos los lugares donde podemos decirlo, si esta sería una forma elegante de sacarnos la desconfianza que pudiera tener la gente en que hoy es negocio y no sé si más adelante lo va a hacer. Un comentario, complemento lo que se dijo en relación a la pregunta. No es un problema, además, más allá de las particularidades de la coyuntura que está impactando, como recién se mencionaba, pero no es este tema de los paneles, el origen, no es un problema argentino. En el mundo, la energía solar funciona así. China ha acaparado esta como tantas otras industrias y lo ha hecho muy bien. Muy buena calidad, muy buen precio y por eso en los 90 había fabricación de paneles solares en Estados Unidos, había fabricación de paneles solares en Europa, en Alemania, todo eso desapareció. Es decir, se llevó todo China. Hubo dos episodios recientes, relativamente recientes, que pusieron en crisis las cadenas de suministro a nivel global. La pandemia y también la guerra en Ucrania. Son dos llamadas de alerta que hizo que algunos gobiernos comiencen a pensar si no podemos desandar un poquito el camino y volver a recuperar industrias de electrónica locales. Esta es la razón por la que esto está dentro del paquete de leyes que aprobó recientemente Estados Unidos, donde hay una idea de volver a refortalecer ellos llaman la industria de los chips. Y ahí está en ese combo los paneles solares que también son chips, o digamos, es la industria del semiconductor. Entonces, vean que no es solamente el problema Argentina. Y solamente algunas economías con estas espaldas están pensando ver cómo podemos recuperar parte de esa industria. Europa está intentando hacer algo parecido. Porque la verdad les impacta de repente quedarse sin suministros. Y las energías renovables sufrieron este impacto. Lo digo simplemente para no sentirnos como mal, que somos los que no tenemos tecnología. Le pasa a todo el mundo. China ha hecho las cosas de manera tal de ser hoy. Pero pasó con eólica, que eólica era más complejo, se suponía, y hoy de las 10 empresas mayores en energía eólica, yo no sé si 6 son chinas, creo. Siempre eran las europeas. Pero claro, antes eran filiales europeas, eran todas europeas. Y se fueron colando las chinas y hoy están ahí rankeando muy bien. Bueno, un agradecimiento a todos los panelistas. Los pueden encontrar en la exposición también por si quieren seguir haciendo consultas. Hacemos un break de 10 minutos y seguimos con el segundo bloque de energía.